ecos del más allá, las almas que reclaman su lugar. El crepúsculo caía sobre la ciudad como un manto pesado y gris, de esos que parecen ocultar secretos entre los pliegues de la niebla. Hay lugares en este mundo donde el velo entre lo vivo y lo muerto es tan fino que casi puede rasgarse con un suspiro. No son solo paredes de ladrillo o suelos de madera. Son recipientes de memorias, cárceles de almas que no han encontrado el camino de salida. Esta es la crónica de tres almas vivas que, sin buscarlo, cruzaron sus caminos con lo inexplicable, enfrentándose a sombras que se niegan a ser olvidadas. Parte Prume. Bajo mis pies, la casa se alzaba en las afueras, rodeada por un jardín de maleza alta que parecía susurrar con el viento. Era una construcción antigua, de esas que exudan una elegancia decadente, con contraventanas que colgaban de bisagras oxidadas y una fachada que el tiempo había teñido de un amarillo enfermizo. Para la nueva inquilina, una mujer joven llamada Elena, aquel lugar no representaba una amenaza, sino un refugio. Ella amaba el peso de la historia en las habitaciones amplias y el crujido rítmico de la madera bajo sus pies. Sin embargo, la paz duró apenas lo que tarda en consumirse una vela. La primera señal no fue visual, sino auditiva. No eran ruidos de cañerías ni el asentar de los cimientos. Eran susurros. Al principio, se manifestaban como un siseo apenas perceptible, cuando Elena se quedaba sumida en el silencio de la lectura nocturna. Era un sonido sutil, como el roce de seda sobre el suelo, pero con el paso de las noches, los susurros adquirieron forma. Elena, la voz no venía de una habitación contigua, sino que parecía brotar de las mismas paredes. Ella se quedaba helada, con el corazón martillando contra sus costillas, sintiendo cómo un sudor frío le recorría la nuca. Intentaba racionalizarlo, el cansancio, el viento colándose por las rendijas de las ventanas viejas, el eco de la ciudad lejana. Pero la mente tiene un límite para las excusas cuando el instinto de supervivencia grita peligro. Una noche, mientras el reloj de pared marcaba las 2 de la mañana, con un eco fúnebre, Elena escuchó pasos. Eran pesados, deliberados, subiendo por el pasillo. No era el crujir aleatorio de la madera, era alguien caminando. Se incorporó en la cama, con los ojos dilatados por el terror, observando el resquicio de luz bajo la puerta. Los pasos se detuvieron justo delante de su habitación. La manilla no se movió, pero el aire de la habitación se volvió gélido, cargado de una humedad que olía a tierra mojada y metal oxidado. Cuando finalmente reunió el valor para abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Solo el silencio denso y opresivo la rodeaba. La sensación de ser observada se convirtió en una sombra constante. A veces, por el rabillo del ojo, veía siluetas que se desvanecían al girar la cabeza. La calefacción, a pesar de estar al máximo, no lograba calentar ciertas esquinas de la casa, donde el frío se sentía como una mano invisible apretando su garganta. El origen de todo parecía concentrarse en el sótano. Cada vez que pasaba frente a la puerta de madera reforzada que conducía a las profundidades de la casa, un escalofrío eléctrico le recorría la columna. Sabía que allí abajo residía el corazón de la oscuridad. Una noche, impulsada por una mezcla de desesperación y una valentía nacida del miedo absoluto, Elena tomó una linterna y se dirigió al sótano. El aire se volvía más denso con cada escalón que descendía. El olor metálico se intensificó, un aroma acre, como sangre fresca mezclada con polvo de décadas.
Al llegar al fondo, la linterna empezó a parpadear. El haz de luz luchaba contra una oscuridad que parecía tener sustancia propia. De repente, la luz se extinguió. La oscuridad total la envolvió. Elena se quedó paralizada, apenas pudiendo respirar. Entonces lo sintió. Una presencia fría, una masa de aire gélido que se cerraba sobre ella, oprimiendo sus pulmones. Una voz, suave pero clara como el cristal, le susurró directamente al oído. Te estábamos esperando. Elena subió las escaleras de 2 en 2, impulsada por un pánico primario, y no se detuvo hasta cerrar con llave su habitación. Pero la curiosidad y la necesidad de entender la mantenían atada. Al día siguiente, la casa parecía haber despertado con furia. Las sombras eran más nítidas, los pasos más constantes. Los susurros llamaban su nombre sin descanso. Regresó al sótano por última vez, sintiendo que algo bajo sus pies reclamaba su atención. Al pisar el suelo de cemento, vio como una especie de vapor grisáceo comenzaba a emanar de las grietas. La linterna volvió a fallar. En medio de la penumbra, un sonido de uñas arañando la pared la hizo encogerse. En la pared del fondo empezaron a aparecer letras, como si una mano invisible estuviera tallando la piedra desde dentro. Con los ojos anegados en lágrimas de puro terror, pudo leer 4 nombres seguidos de una fecha. Esteban, Luis, Alfonso, Ricardo, 1940. ¿No quieres jugar con nosotros?, preguntó la voz, ahora con un tono infantil que resultaba 1000 veces más aterrador que cualquier grito. Eran niños. Niños atrapados en el tiempo, en los cimientos de esa casa, esperando a alguien que compartiera su soledad eterna. Elena no esperó más. Esa misma noche, sin empacar más que lo esencial, abandonó la propiedad. Dicen que, años después, todavía despierta en mitad de la noche escuchando sus nombres y ese susurro persistente. Elena, te seguimos esperando. Hay juegos que nunca terminan y almas que no aceptan un no por respuesta. Parte 2. El vigilante del aula lejos de las casas antiguas, en el bullicio de una universidad moderna. La oscuridad también sabía encontrar su camino, aunque esta vez lo hacía de forma más sutil, oculta bajo la apariencia de un consejo protector. Sofía era una estudiante universitaria que arrastraba consigo el peso de una herencia familiar inusual. Creció en una casa que nunca estuvo en calma. Su abuelo había sido un curandero respetado, un hombre que limpiaba las almas de los demás, pero que, al morir, pareció dejar las puertas de su propio hogar abiertas a lo invisible. En esa casa, las canicas rodaban por el techo en mitad de la noche. Las sillas se arrastraban solas en el comedor y los golpes secos en las paredes eran la banda sonora de la infancia de Sofía. Su hermana mayor poseía la vista. Podía ver a los que ya no estaban. Figuras ensangrentadas en los pasillos, sombras pequeñas que ella llamaba duendes, y la palidez cadavérica en los rostros de quienes estaban a punto de morir. Sofía, aunque no veía, sentía la opresión, especialmente el dolor de sus padres, cuyo divorcio siempre pareció más una intervención de la casa que una falta de amor. El ambiente en aquel hogar era un veneno lento que corrompía los vínculos. Un día, en un curso de inglés, el profesor, un hombre de mirada profunda y voz serena, inició un debate sobre lo paranormal. Cuando llegó el turno de Sofía, ella respondió con una convicción que dejó el aula en silencio. Sí, creo, porque lo vivo cada día. Durante el descanso, el profesor la llamó. No fue una charla académica.
El hombre la tomó de la mano y de repente la atmósfera del pasillo pareció cambiar. Sofía sintió una calidez que nunca antes había experimentado. Sin que ella dijera una palabra, el profesor empezó a describir su casa. Habló de las limpiezas de su abuelo, del sonido de las canicas y del frío que separó a sus padres. «No culpes a tu padre, Sofía», le dijo el hombre con una ternura casi paternal. «Fue la carga de esa casa la que ensució su camino. Perdónalo, porque el rencor es una puerta que permites que la sombra use para entrar en ti». Sofía sintió un nudo en la garganta. El resentimiento que había guardado durante años hacia su padre empezó a disolverse como sal en el agua. Pero el rostro del profesor se volvió sombrío al mencionar a su hermana mayor. «Tenéis que salir de esa casa. La bebé corre peligro. Todo se convertirá en un ciclo si no os vais. Cuidad a la niña, porque ella es el blanco de lo que habita allí». El corazón de Sofía dio un vuelco. Su sobrina de 2 años ya había tenido un incidente médico inexplicable en esa casa que casi le cuesta la vida. El profesor le tomó ambas manos y rezó con ella. Fue una oración extraña, en un lenguaje que sonaba antiguo y puro, que inundó el pecho de la joven con una paz absoluta. Al día siguiente, cuando Sofía regresó para agradecerle, el profesor no estaba. Preguntó en administración, buscó en los registros, habló con otros docentes. «Aquí no trabaja ningún profesor con ese nombre», le dijeron. «Esa clase la imparte la profesora Martínez, y ayer estuvo de baja por gripe». Sofía comprendió entonces que no había hablado con un hombre. Había sido un aviso, una intervención divina. Un ángel que tomó forma humana para romper el ciclo de dolor de una familia y salvar la vida de una niña pequeña. A veces, el cielo envía emisarios para recordarnos que, aunque la oscuridad sea densa, la luz siempre encuentra una grieta por donde pasar. Partet, el hábito gris. La última historia nos lleva a los pasillos de un antiguo colegio católico, donde la fe y el terror a menudo caminan de la mano. Carla era una niña de 10 años, amante de la danza y de las tardes que pasaba en el colegio después de clase. Aquel edificio era una mole de piedra y techos altos, lleno de crucifijos que parecían observar cada movimiento de los alumnos. Las monjas, vestidas de negro riguroso, caminaban en silencio, como sombra que se deslizaban sus rosarios entre dedos expertos. Una tarde a las 6:30, cuando el sol ya se escondía tras las montañas y las sombras de los árboles se alargaban como garras sobre el patio, el profesor de danza le pidió a Carla un favor. Debía ir a la sala de profesores a buscar el libro de asistencia. Carla odiaba esa sala. Siempre se sentía observada por los retratos de los antiguos directores. Al llegar, la puerta estaba abierta, pero las luces apagadas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Al entrar y encender la luz, vio a una monja, pero no era una monja como las demás. Su hábito no era negro, sino de un gris ceniciento, un color que parecía haber sido lavado por 1000 tormentas. La mujer estaba de espaldas, mirando fijamente a la pared de piedra, inmóvil. «¿Permiso?», dijo Carla con voz temblorosa. La monja no se giró, permaneció estática, pero su voz emergió como un susurro agónico, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano, sonando extrañamente ahogada. «Ve al tercer baño». «¿Cómo?», preguntó la niña, confundida. «Ve al tercer baño», repitió la figura gris. Carla, asustada, explicó que ella pertenecía a primaria
y no tenía permiso para usar los baños de secundaria, el tercer pabellón. Sin esperar respuesta, tomó el libro y huyó de allí. Al salir, sintió que el aire de la sala se volvía insoportablemente pesado, cargado de una tristeza antigua que le oprimía el pecho. Al día siguiente, Carla descubrió una marca extraña en su brazo, una pequeña cicatriz roja que no estaba allí el día anterior. La inquietud la perseguía. Al llegar al colegio, buscó a su protectora, la hermana Mariana, una monja dulce con la que Carla sentía un vínculo especial. Le contó lo sucedido. La expresión de Mariana se transformó. El color huyó de su rostro y sus manos empezaron a temblar bajo el hábito negro. «Vamos a ver ese baño», dijo Mariana con una determinación que ocultaba un miedo profundo. Cuando llegaron al tercer baño, Mariana entró sola mientras Carla esperaba afuera. Al salir, la monja estaba blanca como el papel, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Antes de que pudiera explicar nada, la madre de Carla llegó para recogerla. «Mañana me cuenta, hermana», dijo Carla mientras se alejaba. Pero no habría un mañana tranquilo. Al día siguiente, el colegio era un hervidero de caos. Policías, directivos y médicos se agolpaban en el tercer baño. Mariana, con la mirada perdida, se acercó a Carla y le susurró la verdad. Han encontrado un hábito gris en el suelo y 3 gotas de sangre fresca. Lo que siguió fue un descenso a lo increíble. Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre del hábito pertenecía a Carla, a pesar de que ella nunca había sangrado ni estado en ese lugar. La marca en su brazo era el origen. Mariana, finalmente, le contó el secreto que el colegio había enterrado décadas atrás. En 1950, las monjas de esa orden vestían de gris. La madre de Mariana había sido una de ellas. Había quedado embarazada, un pecado imperdonable en aquella época, y rechazada por todos y sumida en una vergüenza insoportable, decidió quitarse la vida un 3 de abril. Se colgó en el tercer baño mientras aún llevaba a Mariana en su vientre. Los médicos lograron salvar a la bebé mediante una intervención de urgencia, pero la madre murió con el cuello quebrado, luchando por un aire que nunca llegó. Por eso la voz del espíritu sonaba ahogada. La monja del hábito gris no buscaba asustar a Carla. Buscaba a través de ella conectarse con la hija que nunca pudo sostener en brazos. Las gotas de sangre de Carla fueron el puente, el sacrificio necesario para que un alma errante le diera un último mensaje a su hija viva. Aquel fue el último día de Carla en ese colegio. Mariana murió años después, ya anciana, y Carla siempre supo que en el momento de su último suspiro, una mujer vestida de gris la estaría esperando para cruzar juntas el umbral, libres al fin de las sombras del pasado. Porque al final del día, las historias paranormales no tratan solo de miedo. Tratan de lazos que ni siquiera la muerte puede romper, de advertencias que nos salvan la vida y de niños que, en la oscuridad de un sótano, solo esperan a alguien que no tenga miedo de jugar con ellos. El mundo es un lugar extraño, y bajo nuestros pies, en nuestras aulas o tras las puertas de un baño antiguo, la eternidad siempre nos está observando.